Bueno, cambio de tema, Marco Silva, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Bien, Marco, bueno, pues se acabaron las fechas o se acaban las fechas en lo que tiene que ver con Pues sí. el 2 de mayo. Tantas advertencias por parte de Donald Trump, que si los aranceles, que si el acero y el aluminio, que si la automotriz, etcétera, pero se acabaron, ¿no? Pues sí, las que conocemos, porque ya sabes que en la, digamos, inestabilidad, ocurrencias o en los golpes de realidad que le dan al presidente de Estados Unidos, pues todavía hay muchos días, ¿no? En el calendario del 2025, pero las que se conocían, que digamos fueron un consecutivo de fechas desde principios de febrero, han pasado 3 meses y estará por cumplirse la última, que es el día de hoy, el próximo fin de semana, este fin de semana que tiene que ver con autopartes. Pero bueno, déjame ir rápido con esto. Sofi, no sé si traigas algo fresquecito del tema de aranceles. Sí, está hoy Marcelo Ebrard, el secretario de Economía en Palacio Nacional, para hablar de temas de inversiones de economía, de inversiones, estos jueves de inversiones, los pasaron al viernes, pero le pide a la presidenta, a Marcelo Ebrard, que comente esto que anunció la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de cero arancel a las autopartes mexicanas, porque dice la presidenta que entre tantas noticias esto pasó un poco desapercibido entre la prensa. Entonces le pide al secretario Marcelo Ebrard que lo comente para poderlo destacar y tal cual dice el secretario, es un avance muy importante para nuestro país y lo que implica es que las autopartes producidas en México no tendrán aranceles en las importaciones. Así es. Habla después la presidenta y dice que Marcelo Ebrard está yendo prácticamente una vez a la semana a Washington, cada 15 días, están todas las negociaciones, en detalles muy finos. Por ejemplo, dice en el tema de aranceles y aluminio, hay cosas a las que se les carga un doble arancel, entonces están revisando todos esos pasos. Exactamente. Un poco lo que pasó con los autos, que a los autos se les estaba cobrando por auto y además por acero y aluminio. Entonces están haciendo todas estas negociaciones para irle reduciendo los aranceles a las cosas de México. Han sido 3 meses complejos, en realidad que sí, pero digamos que las esquirlas de las granadas arancelarias que se aventaron desde Washington, no solo a México, sino a todo el mundo, pues la verdad es que no dejaron tan mal parado al país. Esto de lo que se habla ahorita en Palacio Nacional, discúlpame, no veníamos preparados. No veníamos preparados, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente es un comunicado que se dio a conocer ayer por la tarde, bueno, yo lo vi ayer por la tarde de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que es muy relevante porque, mira, vamos a manejarlo en 3 tiempos. Primer tiempo, que fue el de principios de marzo. Les voy a cargar aranceles a México, Estados Unidos y China porque no están haciendo su tarea en temas de fentanilo y migración. ¿Te acuerdas de ese? Sí, claro. Bueno, se lo quitaron de encima al final, el gobierno de México se lo quitó encima. Después vino el del aluminio y el acero, sí, que fue el 12 de marzo, si mal no recuerdo. Ese, por ejemplo, sí fue mucho más complejo por lo que ya refería ahorita Sofi, que estaba involucrado con una serie de industrias y principalmente con la automotriz, que es el músculo de las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, ese se estuvo pateando a ver cómo quedamos después a principios de abril, que después ya se van a establecer cuál es el porcentaje de ADN norteamericano de cada vehículo que llegue a Estados Unidos, y termina en esto que la presidenta dijo no fue debidamente informado o pasó de noche, y es que las autopartes norteamericanas que cumplan con el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá estarán exentas de ese arancel. Todas las autopartes, lo cual es una buena noticia. Es una excelente noticia, es decir, no es de una vez y para siempre, insisto, hay que conocer el perfil de con quien estás negociando, de quién es tu vecino del norte, pero digamos que por el momento corre la cortina para insistir en esto. Las granadas arancelarias no dejaron discapacitado a la economía mexicana. Después viene este momento a principios de abril. ¿Te acuerdas cuando como profesor de primaria aparece Trump en el Rosedal de la Casa Blanca con su tablita? Con su tablita. Y entonces publican las tablitas y todo el mundo a buscarse en las tablitas y de repente dice el alumno México, caray, yo no aparecí en la tablita del profesor Donald Trump. También aranceles recíprocos para casi 60 países en un rango que va del 10, porque ya entraron en vigor, del 10 casi al 50, 45, 46%, imagínate, ¿no? A lugares y territorios tan extraños como una isla donde decían los reportes periodísticos, bueno, claro, como China, ¿no? Como la Unión Europea, pero también a territorios que decían los reportes periodísticos, pero si ahí solamente viven pingüinos y ya les aplicaron un 10% de arancel. Como sea, en este rango, y eso fue lo que sucedió a principios de abril,
Claro, ha habido, digamos, yo te diría, propuestas que han pues, comprometido también una serie de sectores. ¿Te acuerdas ese amago del tomate, del arancel al tomate? Sí. Que se resolvió y se estableció que era una cosa completamente aparte, que venía de muchos años, una práctica de dumping. Y también la amenaza de los aranceles por el tema del agua, que se resolvió también ya, ¿no? Esta semana, en términos muy concretos, con un acuerdo que ya, digamos, aceptaron los dos gobiernos para que se entregue la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos. Así que así ha sido. Podemos hablar al menos de 5 ocasiones, Manuel, tanto en el paraguas de lo que es la, digamos, injusticia comercial que alega el presidente Trump, como temas que son de la relación de todos los días, hablando del tomate y hablando del agua, pero termina justo en esto, y no me parece gratuito que Marcelo Ebrard esté en Palacio Nacional para explicar una serie de cosas que al final, insisto, dejan una posición, pues yo diría, un poco más competitiva a México con respecto a otros países, porque... Pues sale bastante bien librado, ¿no? Yo digo que es la coraza del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Que al final era tesis del gobierno mexicano. Exactamente, lo blindan. Y también el tema de no, digamos, irse a las trompadas con alguien que le guste el pleito, ¿no? También se estuvo hablando mucho, aquí tú y Ciro durante muchas semanas tocaron este tema de si tenían que ser más duros, que si no tenían que ser más duros, que si México tendría que también imponer aranceles recíprocos, que es una herramienta que da la Organización Mundial de Comercio. Tú me pones, yo te contesto, estoy en mi derecho internacional. Pero no sucedió, entonces esta combinación de factores, pues creo que nos trae, y lo puede decir, o seguramente lo está diciendo el secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, en este momento, nos trae al 2-3 de mayo en una situación, pues yo te diría, favorable para los sectores involucrados. No se cuentan víctimas en esta ocasión, Manuel. Entonces, en un saldo, es un saldo bastante positivo, yo creo que ¿no? sí. De acuerdo con las amenazas que se dieron apenas empezando pues el 20 de enero, brincamos enero, febrero, marzo, abril, y estamos llegando al 2 de mayo, creo que con un escenario comercial, pues creo que bastante positivo, ¿no? Sí, yo leo incluso en la prensa de hoy, ¿no? Notas en donde echan mano de entrevistas con personas que entienden muy bien de estos temas de comercio internacional, y pues me refiero solamente al primer párrafo de lo que publica Nayeli Hernández en Reforma. En medio de los ajustes arancelarios que realizó Estados Unidos, México se posiciona como un país privilegiado para la llegada de inversiones de empresas que buscan aprovechar el comercio con Norteamérica. Lo cual te regresa al escenario que tenías a principio de año, ¿no? El famoso nearshoring, ¿no? Que después de repente decías, pues como que ¿para qué lo queremos? ¿No? Porque a lo mejor no se utiliza. Claro, ¿no? Yo creo que ahora hay mucho interés por parte de muchas empresas en el mundo de, digamos, ponerle sombrero de charro a sus productos, es decir, ampliar el ADN de la manufactura de lo que ellos vendan para que se convierta o tenga, insisto, una parte mexicana más amplia, y entonces aproveche estas carreteras que se abrieron en medio de los amagos, de las amenazas y pues de las medidas que sí aplicaron y que después incluso el propio presidente Donald Trump se retractó, ¿no? Bueno, pues así llegamos en un panorama positivo. ¿Algo más ahí en Palacio, Sofía, sobre el tema? Sí, dice el secretario de Economía, en este momento nos entendemos perfectamente bien porque lo que estamos buscando junto al gobierno de Estados Unidos es proteger el complejo productivo, explica todo lo que implica el tema de las autopartes, el tema de los vehículos, y dice también el secretario, no echamos campanas al vuelo, pero cada día vamos avanzando algo más, cada día tenemos nuevas negociaciones, entonces vamos por buen camino, dice el secretario. Pues que perdón. Que tiene mucho que ver las reuniones que han tenido, claro, y las llamadas de la presidenta con el presidente Trump. Que le renten ya un departamento en Washington, ¿no, Manuel? Porque pues ya se puede es caro. El hotel es caro y como decía en la comunicación de ayer y en la explicación de ayer la presidenta Sheinbaum, las pláticas entre las áreas económicas entendidas por el área del Tesoro, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comercio, pues simplemente van a continuar, ¿no? Entonces van a continuar tratando de encontrar el mejor escenario comercial posible para México, ¿no? Para México, sustancialmente, ¿no? Y aquí en México, pues la producción está, ¿cómo se llama, Sofía? No es la de hecho en México, sino como le llaman para la producción mexicana, ¿cómo se me fue el nombre, la expresión? ¿El Plan México? El Plan México, efectivamente. Muchas gracias. Que en teoría el lunes El hacen Plan anuncios. México.
nuevos de Plan México. Sí. Sí, pues sí, y esa es la estrategia justamente de fortalecimiento de la economía mexicana. Bueno, pues hasta ahorita entonces, digamos que termina bien, brincado un largo tramo, porque ha sido un largo tramo donde hemos estado ocupados precisamente en lo que el señor Trump nos ha tenido ocupados. Sí, señor. Del 7 de noviembre al día de ayer son 5 las llamadas que han tenido Claudia Sheinbaum y Donald Trump, y la mayoría, si no es que todas, han tenido un claro acento comercial, Manuel, ¿no? Absolutamente. Entonces sí, no hay que echar las campanas al vuelo, dice el secretario de Economía, y la otra es, pues ya vendrá la revisión del tratado y ahí veremos. Ya veremos, otra vez, es otra segunda cosa, es vuelta, otra agenda, ¿no? Exactamente. A trabajar seguramente ya desde ya por parte de la Secretaría de Economía en ese tema. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.